Comienza a grabar, güey. Pues sí Hola, está, buenas tardes. ya estoy hablando así normal, así está de la verga el calor. Sí, bueno, nuestro tema de hoy es ¿por qué las programaciones de Estados Unidos no sirven? Vamos a tocar ahorita con todo esto de que se vino en Cholula, de lo que vimos. Yo no fueron muchos atletas míos, pero pues están los videos, están los memes, está toda esta Sí, información ahí en redes sociales y pues es un buen punto para hablar acerca de las programaciones de Estados Unidos, sobre todo de las competencias y también de la gente que hace esos programas de allá, ¿no? Y tocar ciertos puntos como tú comentabas. Este tema lo propuso claro. ahorita hoy Paco. A ver, Paco, entonces te doy la palabra. Bueno, primero empezar por entender que no es que no funcionen. O sea, sabemos que son programaciones hechas por tanto por profesionistas y por atletas que ya tienen mucho tiempo en este rubro. Pero el explicar o hacerle entender a las personas que buscan este tipo de programaciones, ¿por qué no sirven tanto para ellos? ¿Sí? Bueno, para empezar, son programaciones con características muy marcadas en cuanto a sus zonas de competencia, sus horarios de competencia, sus fechas de competencia, que son Open, cuartos, semis y games, ¿no? Entonces, eso es para los atletas que tienen, pues que van a pasar a games, ¿no? Que tienen ahí, les puede ir bien, lo que hablábamos el video pasado de atletas de cuartos, de semis, etcétera. Pero ¿qué pasa con la gente normal? ¿Sí? O sea, con alguien como nosotros que llevamos 1, 2, 3 años en CrossFit y queremos este tipo de programaciones. Bueno, para empezar, los volúmenes que manejan son muy grandes. Si son muy grandes, son volúmenes o son programaciones hechas para gente que literalmente solamente entrena. Entonces, esto desde ahí ya empieza a afectar en la adherencia al programa. Un programa tiene que tener adherencia. Y pues obviamente la cuestión de yo he llegado a ver algunas que son pues una escalera de snatch a 265. Para empezar ahí ya el estímulo que buscaba este workout ya para nosotros no es el mismo porque ni siquiera tenemos eso de back squat. ¿Sí me explico? Entonces pues es decir, no es un programa que funcione para la gente en general, funciona para cierto tipo de atletas. Y bueno, ¿por qué, por ejemplo, atletas que tienen, ¿cómo le fue a Luis ahora en Cholula? La verdad es que no sé, lo único que vi es que no quedó podium. No O quedó sea, podio. Ok, ujú. entonces, ¿cómo decimos un atleta que estuvo a poco de pasar a Temis. semifinales, no gana en una competencia como Cholula? No por demeritar a ninguno de los otros atletas, que sabemos que son atletas competitivos, pero que la mayoría de estos atletas sí se prepararon para esta competencia. ¿Sí? Que Luis trajera un ritmo de competencia bueno es natural y es normal ya por tantos años de experiencia, pero por ejemplo, a lo mejor atletas como Burguet, como ¿quién más quedó en el podio? Este, Híjole, una sí, disculpa a los atletas, sí, ¿eh? también, sí, no me acuerdo, me acuerdo que quedó Burguete y, Burguet y otros dos, obviamente, ¿no? Pero ajá, bueno, este tipo de atletas sí hicieron una descarga apropiada, sí hicieron a lo mejor adaptaciones para este tipo de workouts, ¿sí? Que soltaron previamente. Entonces, esta es la diferencia entre una programación que nos nos encamina y nos lleva a una puesta a punto o a un pick para esta competencia en sí, que una competencia o una programación, perdón, que se dedica solamente a una competencia ya preestablecida como Open, cuartos, semis y games, ¿no? Entonces, por eso decimos que no sirve por eso, o sea, porque estas competencias son generales con estos aspectos específicos, pero la adaptabilidad que le tenemos que dar, o sea, si es una escalera de, vamos a poner, row con snatches a 185, 205, 225, 255 y cierras con 265, pues el 90% de la población no trae eso de clean and jerk, ¿sí? Entonces, cuando uno como programador busca un estímulo en un workout,
¿sí? Y el atleta no puede llegar a esos estímulos o a esas repeticiones o a esas cargas, pues ya no estamos haciendo el estímulo específico que buscamos. Entonces, esto pasa luego con estas programaciones. Son programaciones para gente que trae 265 o 55 de snatch, no hablemos del clean and jerk o de los back squats. Ahora, eh, Adrián, algo que quieras comentar aquí. No, totalmente. O sea, por ejemplo, al final uno como entrenador sabemos que no puedes, y el atleta sabe que no puede estar en su pico todo el año. Entonces, esas programaciones, pues como tú lo comentas, sus picos están bien establecidos. Y a lo mejor tú como atleta un poquito más recreativo, lo que te interesa es estar en tu pico en la competencia nacional del próximo mes y demás. Y también, pues obviamente eso cambia la estructura del programa. También como tú comentas, ay, había un punto que la escalabilidad, ¿no? O sea, incluso nosotros, aunque podamos ver un WOD de estas personas que lo hayan realizado, incluso escalarlo, pues no se vuelve complicado, pero se pierde un poco el propósito porque no conocemos la intención de ese entrenamiento, ¿no? O sea, no conocemos si la intención es que sea un set pesado, si sea acumular tantas repeticiones en X tiempo con una determinada carga, etcétera, ¿no? Entonces, la gente se le hace muy fácil decir, no tengo 285 de snatch, trato de tirar mi 90-95%, ¿no? Y de ahí escalo, ¿no? Y a lo mejor esa no era la intención. O incluso, a lo mejor, incluso para ti, en vez de estar haciendo una escalera de snatch contra reloj bajo fatiga, sea más conveniente realizar un bloque de trabajo técnico de fuerza de potencia de halterofilia, ¿no? Entonces, ahí es donde no hay como una concordancia, ¿no? Y aparte que, pues, honestamente, el ritmo de vida del gringo, la alimentación y demás, pues da para que ellos puedan tener también esto. Tan solo vemos la población mexicana cuántas horas trabaja con respecto al vecino, ¿no? O sea, que entonces también tan solo con el puro ritmo de vida ya se ve mermado un poco la capacidad del cuerpo. Sí, claro. Ahora, por ejemplo, algo que luego dicen o algo que se podría decir en este tema, puede decir, oye, a ver, Paco, a ver, Adrián, ¿por qué entonces cuando yo empecé con esta programación avancé tanto? ¿No? Y bueno, la respuesta es simple. Cuando tú no estás acostumbrado a ciertos estímulos, cualquier actividad física que agregues va a crear un avance, ¿sí? Un ejemplo muy burdo y muy sencillo es una gente con sobrepeso, nunca ha hecho nada, de repente empieza a caminar 15, 20, 30 minutos, pues obviamente va a bajar de peso o va a sentirse mejor, va a sentirse con más energía, etcétera. Porque de no hacer nada a empezar a hacer algo, ahí el cuerpo automáticamente va a tener que adaptarse, ¿sí? Y entonces el adaptarse va a haber pues obviamente una mejora. Es lo mismo con este tipo de entrenamientos al principio, ¿sí? Con este tipo de programaciones. Cuando yo en una programación o en mis clases normales hago 20 minutos de WOD con 15 minutos de calentamiento y una vez o dos veces a la semana hago un bloque de fuerza, pues cuando yo cambio una programación de este tipo que trae un bloque de fuerza, un bloque de Metcons, a lo mejor un bloque aeróbico, pues simplemente es volumen que estamos agregando y por ende vamos a mejorar. ¿Qué pasa? Como bien lo dice Adrián, a lo mejor ese tipo de estímulos nosotros ya no lo vamos a, a captar de forma adecuada. ¿Cuándo? Pues cuando ya estamos con esas escaleras. ¿Qué nos conviene más? Como decía Adrián, un bloque de fuerza, un bloque de técnica, ¿sí? Un bloque aeróbico, una base, ¿sí? Una adaptación progresiva a las cargas de trabajo o a los volúmenes de trabajo. Eso es lo que le conviene más o eso es lo que beneficiaría más a un atleta que va empezando con programaciones. Y pues por eso cuando empiezan con este tipo de programaciones, pues se sienten bien y ven que van avanzando. Pues sí, sí, de hacer 40 pull-ups a la semana, de repente doblas el volumen a 80, pues obviamente va a haber una mejora, ¿sí? Hasta que el cuerpo empiece con un estancamiento o hasta que ya no podamos con las cargas o que nos empecemos a lesionar, porque también llega a eso, empiezan a venir más lesiones, porque como no hay una progresión de las cargas, el músculo crece rápido, crece mucho más rápido que el engrosamiento de ligamentos y de articulaciones. Entonces ahí es cuando luego vienen los problemas de tendones, de articulaciones, que es porque le estamos poniendo bajo un estrés muy grande
por estos volúmenes de trabajo. Totalmente. Al final, de hecho, yo también le pongo ejemplo así a la gente, o sea, tú ves, programaciones de clase, o sea, ni siquiera de entrenamiento, de clase, o sea, viene la señora y que nunca ha hecho nada, y aunque muchas veces, honestamente, yo cuando he visto clases, pues no está ni siquiera bien estructurado o nada, mejoran, o sea, mejoran porque al final es la ventaja del principiante, o sea, el principiante mejora con todo. De Con hecho, lo que sea, así hay, es. hay hasta estudios científicos que, por ejemplo, que algo tan opuesto como puede ser el entrenamiento de pesas, mejora el VO2 max en gente principiante. O Ok. sea, ajá, o sea, ni siquiera tiene nada que ver, o sea, totalmente opuesto el entrenamiento de pesas con el trabajo de capacidad aeróbica, pero en gente que nunca ha hecho nada, se está 8 horas sentada y no hace ninguna actividad física, mejora el VO2 max por el puro hecho de que es principiante. Entonces ahí también, por ejemplo, la gente se puede, o sea, el cuerpo cambia constantemente, o sea, nunca se mantiene Se adapta. se va adaptando. Y al final, como tú lo comentas, estos entrenamientos funcionan hasta que el modelo deja de, está este modelo de Vanisher, de fitness fatiga, ¿no? O sea, tú puedes agregar tanto volumen, tanto te recuperes, ¿no? Entonces Sí. llega un punto en el que ya es tanto que no estás adaptado, ya no te puedes recuperar y entonces ahí viene la pérdida pues de tanto entrenar. Las capacidades, claro. Se Ajá, llega a o un sea, estancamiento. llega a un estancamiento, exacto, era la palabra estancamiento, e incluso ya después, pues lo más grave que es la lesión, ¿no? O sea, una lesión. Ujú. Sí, o la pérdida de la misma, eh, de la misma capacidad física. ¿Por qué? Porque como se busca, o para una progresión se busca un estímulo mayor, ¿sí? Pero al no tener un estímulo mayor, por cuestiones o de lesión o de poca recuperación, o que simplemente porque no podemos llegar a los números que se buscan en este tipo de programaciones, pues ya o mantenemos los mismos números y por eso llegamos a un estancamiento o empezamos a bajar los números. Entonces eso ya es un detrimento hacia nuestras mismas capacidades físicas, ¿no? Entonces, Sí, pues eso es una de las cuestiones por las cuales no es que no funcionen las programaciones gringas, sino que no funcionan para la gran mayoría de la población. ¿Por qué? Por esto, o sea, por estos puntos que acabamos de, pues, de dar, ¿no? Que ni siquiera son puntos, que decimos nosotros así porque lo creemos, sino es porque viene en la literatura, ¿no? Entonces, y bueno, entonces, regresando un poquito al punto, luego por eso vemos que en competencias como Cholula, vemos atletas como Luiso, que son atletas de talla internacional, y que son atletas obviamente con capacidades espectaculares, eh, obviamente sin dejar de menos a todos los demás atletas, ¿no? O sea, o sea, no quiero que se escuche como Luiso y los demás por abajo, no, pero a lo mejor Luiso invierte más tiempo en toda la parte de su entrenamiento que a lo mejor algunos otros atletas elite. Digo a lo mejor porque no, ni me consta ni hablo con ellos ni nada, ¿no? Hablo con algunos, pero no con todos. Pero, por ejemplo, tienen algunas otras responsabilidades como tener un poquito más de trabajo, o sea, ya invertir horas clase, o familia. alguna chamba, ajá, mm, ¿no? Familia, lo que tú quieras. Entonces, luego ves estos atletas que vienen aquí a estas competencias que en teoría, o por lo que nos diría la lógica, la tienen que romper, ¿no? Si la están rompiendo en cuartos, si la están rompiendo en competencias de Estados Unidos, pues aquí el nivel no es tan alto como en Estados Unidos, pero sigue siendo alto. Entonces, pues aquí deberían de romperla y ahí es cuando no llegan al podio, ¿no? Y hablamos por esto, porque o vienen de un picking muy alto y entonces baja, o sea, después de llegar a nuestros meta del picking o de la puesta a punto, baja la intensidad y baja el volumen, ¿no? Para que el cuerpo pueda recuperarse y darle como un reset al cuerpo. Y entonces ahí es cuando vienen estos atletas que se sienten bien porque han descansado, pero no están en el pico, o sea, los atletas que iban a esta competencia a lo mejor llegaron al pico y este tipo de atletas pues van hacia abajo, ¿no? Entonces ahí es cuando de repente no cuadra a lo mejor para la población normal que dice, pues, ¿cómo alguien de esta categoría o de este nivel no está logrando estos podios, ¿no? En competencia.
Sí, y también parte desde la misma programación, ¿no? Porque, por ejemplo, las personas, por ejemplo, como tú lo comentas, a lo mejor para él es como un periodo transitorio, donde justamente baja toda esta intensidad, volumen, incluso también ya esa recuperación psicológica del estrés, de estar en ese periodo tan largo de Open, cuartos, semis, y estas personas, por ejemplo, incluso ya han hecho los eventos, ¿no? Los eventos que van saliendo, Claro, ya los han hecho, y a lo mejor Luis Oscar, probablemente para él no era ni importante ni calarlos, para él era importante prepararse para los movimientos y tipo de métodos y todo lo que pueda salir en cuartos o semis. claro. Y hay algo muy interesante en el cuerpo, que es el repeat body effect, ¿no? El efecto de los esfuerzos repetidos, que es cuando tú haces algo por primera vez y te adaptas a ello, ¿no? Y pasa, y lo vemos dentro de los WODs, o sea, muchas veces hacemos un WOD y cuando lo volvemos a repetir, ya sea porque el cuerpo se adaptó, porque ya tenemos un aprendizaje, una Una estrategia mejor de, estrategia, claro. ajá, exacto, ya, entonces lo podemos mejorar, ¿no? Entonces, no es lo mismo estos atletas que vienen, al final todo lo que estamos diciendo ahorita son estrategias para el taper o el preafinamiento competitivo, ¿no? Que hacemos también con nuestros propios atletas, ¿no? Si tenemos la disponibilidad de ver esos woods, pues obviamente los vamos a calar para ver alguna estrategia y a lo mejor él no. Entonces ahí sí cambia algo. Sí, no le quitamos, obviamente, pues toda esa experiencia competitiva que ella tiene, que son atletas que a estos niveles ya se tienen que conocer muy bien, o sea, son atletas que se conocen, sí saben dónde pueden apretar, dónde no, en qué tipo de ejercicios son mejores, etcétera. Pero como tú bien lo dices, no es lo mismo sentir un workout por primera vez, ¿sí? A hacerlo y repetirlo. Es como si nosotros nos subimos y decimos, voy a hacer 50 calorías en la bicicleta a full, ¿no? Entonces, pues a lo mejor en la primera vez a las 25 ya no teníamos piernas, ¿no? Entonces, lo hacemos una segunda vez, 1 o 2 días después, entonces ya sabemos a lo mejor no empezar tan rápido, entonces el tiempo va bajando porque también ya tenemos una noción de las sensaciones físicas y fisiológicas del tipo de workout, del tipo de estímulo, ¿no? Y es lo, También tener ajá, no, y es lo interesante de CrossFit, porque por ejemplo, tú a lo mejor puedes dominar los diferentes componentes del boot, o sea, no sé, tost to bar, box jump y así, pero ya las combinaciones entre ellos y las repeticiones, o sea, van a generar sensaciones luego a veces diferentes, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha pasado a veces que yo digo, "Ah, voy a hacer este boot y seguramente me va a estar doliendo las piernas. Y termino más bien con, no sé, con los los antebrazos. antebrazos apretados porque fue otra cosa, ¿no? Entonces digo, no era como yo pensaba que iba a ser, ¿no? Sí, claro, pues por ejemplo el workout del Open o del cuarto, no recuerdo cuál, que era remo y... Ah, pues el que era un emo, que era remo, snatches, remo y Y, dumbbell snatches, dumbbell, o ¿sí? sea, ajá. Que la gente, pues por el tipo de workout que estaba el remo, pues se pensaba que era como más aeróbico. Pero realmente los antebrazos jugaban un papel muy importante para mucha gente. O sea, mucha gente salió y decía, bueno, me dolía las piernas, no me sentía tan cansado, los antebrazos ya no me respondían para agarrar las mancuernas o para jalar fuerte, ¿no? Entonces, este tipo de estímulos a los que te refieres. Y Ujú. también tener en cuenta que, por ejemplo, cada competencia, como tú bien lo indicas, eh, tiene características individuales. Por ejemplo, sin irnos tan lejos, una competencia FSC con una competencia Black Challenge son estímulos completamente diferentes. Son competencias muy buenas las dos, no quiero que se entienda como que descarto alguna, al contrario, son, de hecho, creo yo, de las Del competencias top 3. mejor organizadas de México y con más nivel y con más participación de los atletas, Y una pero buena experiencia. se sabe, perdón. Y una buena experiencia para todos Sí, en general. claro, ajá, una experiencia buena para atletas. Pero se sabe que Black Challenge va a ser una competencia más pesada, ¿sí? Que tienes que cargar un worm pesado, que tienes que estar moviéndote con cosas pesadas, que tienes que estar haciendo barra pesada. En cambio, una competencia de FSC se sabe que tiene que ser más explosivo. Ya lo están haciendo este año, el año pasado y antepasado, con pesos un poquito más demandantes a lo que antes era, pero sigue siendo una competencia muy rápida. Sí, sigue Ajá, y siendo, los eventos dime, también son más cortos, como tú dices, ¿no? O sea, no son así tan... es. Y aquí en el Black Challenge, así como te puedes encontrar un evento cortito, te puedes Te puedes encontrar encontrar como uno de que traiga bici, como Morph, que tipo creo que hace 2 años era
bici, con kettlebell snatches, y luego correr, y luego box jumps, y luego o sea, ese es el tipo. Entonces, para cada competencia, uno igual, aunque programe para competir, tiene que tener estímulos muy diferentes. Algo que quería tocar con este punto de las competencias es que, por ejemplo, para competencias en Estados Unidos son muy diferentes a las competencias en México. En Estados Unidos sabes que vas a tener barras pesadas, sabes que vas a tener un poco de todo, que es muy amplio, pero que seguramente lo que sea que vayas a tener barras o dumbbells o sandbags va a ser pesado. Sí, entonces, por ejemplo, atletas como Luiso, que ya están casi de tiempo completo en Estados Unidos, pues están muy adecuados y muy acostumbrados a este tipo de competencias. Sí, pero ya cuando vienes aquí a México, que no es tan alto los pesos, pero sí moverlos más rápido y a lo mejor un poquito más aeróbicos hasta ciertos puntos o con más gimnásticos, no sé, pues cambia, ¿no? Entonces, aunque sigas estando preparado para una competencia, hasta para la misma competencia el entrenador tiene que entender el entrenador y el programador tiene que entender cuál es la, la Las parte específica de peculiaridades, esa ¿no? competencia, las particularidades de cada competencia, ¿sí? Porque uno, digo, yo creo que a ti te pasó, por ejemplo, uno cuando va a programar para el Open ya sabe que va a venir, ya sabe más o menos las ventanas, el tipo de workout. Por ejemplo, a mí me pasó que creo que para el segundo workout o tercero, no recuerdo, del Open, no, para el segundo, eh, yo tenía mi bloque para que hicieran el Open y después tenían un AMRAP de 20 minutos que traía remo y traía cosas así. O sea, era un workout muy parecido al siguiente. ¿Sí? Y no es porque adivinara, es porque pues ya sé más o menos cuáles son los estímulos, el time frame de cada workout, ¿sí? 20 minutos, tantos minutos, o sea, eso es. Entonces, para cada competencia, FSC tiene sus mismas particularidades, LATAM tiene sus mismas particularidades, o sea, todo, los workouts, todas las competencias tienen sus particularidades y uno como programador lo tiene que ver, lo tiene que entender y tiene que programar para eso, cosa que estas programaciones de Estados Unidos o de otras partes, pues no lo ven, porque a alguien de Estados Unidos no les importa las competencias de México, ni siquiera a lo mejor saben cómo están estructuradas, ¿no? Entonces, Tota- sí, totalmente, o sea, no saben esas pequeñas peculiaridades, ¿no? Porque incluso nosotros nos fijamos hasta dónde va a ser, ¿no? O sea, si va a ser, en qué tipo de locación va a ser, si tiene para alberca, si no tiene. O sea, nos fijamos en ese tipo de circunstancias como para tratar de prevenir lo que llega a pasar, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasaba que, por ejemplo, allá cuando se hacían el Pachuca, el partner, sabías que no iban a meter pesos pesados cuando lo iban a hacer en una especie de duela, porque, ajá, o en el pasto, ajá, porque hacen hoyos. hacen hoyos y la duela también no, porque la dañan. Entonces sabes que no van a meter pesos tan pesados, o sea, que van a ser pesos más rápidos, que tú puedas bajar la barra y puedas tener un poco más de control, pero entonces ya sabes que también te vas a fundir los antebrazos, o sea, como que esas peculiaridades que ya uno, lo que ayer platicaba con un profesor, o sea, ese tipo de pensamiento analítico, o sea, ya lo vas desarrollando con el tiempo y la experiencia, ¿no? Claro, o Y sea, incluso, perdón, sigue, sigue, no, sigue. no, sí, sí, y como tú dices, la persona de Estados Unidos, no, pues no es de aquí, o sea, entonces no va a tener esa noción tan clara de investigar, ¿no? Ya, como tú dices, a lo mejor hasta le vale madres, ¿no? Muy probablemente. Y de hecho, o sea, y por lo que iba a comentar es, incluso hasta en el material, o sea, por ejemplo, tú sabes que en FSC todo el equipo va a ser Lycan, entonces sabes que la remadora es Lycan, que la bici es Lycan, y si has tenido una bici Lycan, sabes que es mucho más pesada que una Assault Bike. O sea, desde ahí, o sea, desde ese estímulo que es más parecido a una Row, ¿sí? O sea, que la remadora Lycan avanza mucho más rápido, entonces el esfuerzo es diferente. O sea, todo ese tipo de cositas uno lo tiene que analizar como entrenador o como programador y tiene que trabajar para que pues salga lo más parecido a la competencia, ¿no? Exactamente, o sea, al final, por ejemplo, no es lo mismo una remadora Concept que una Lycan, o sea, incluso las fórmulas que tienen internas cambian de una a otra, entonces a lo mejor en una las sientes más, que avanzas más rápido, en otras puede que sientes que pasas más lento, entonces también tratar de, cuando en la medida de lo posible, ¿no? Porque también luego, por ejemplo, yo aquí en donde yo vivo no tenemos Lycan, o sea, no tenemos, entonces pues ya,
Si te toca una claro. competencia, te ajustas, pero tratas de ajustar. Entonces, al final, esas programaciones, aparte de que son genéricas y son para una población en particular, con otras características, no es que la genética del mexicano no sea buena, ¿no? Porque pues al final venimos, siempre lo digo y la gente piensa que lo digo de mamada, pero al chile yo sí me siento orgulloso de que nada más venimos de pinches guerreros. Porque la neta es que por eso nos va bien en deportes de combate, ¿no? Porque somos gente aguantadora Y y con mentalidad resistencia, y con mucha resistencia y mentalidad, pero al final es parte también de, una, analizar el deporte y dos, analizar al atleta, o sea, qué ventajas y qué áreas de oportunidad tiene para que tú aproveches también esa programación. Porque vamos a lo mismo, a lo mejor esta persona ni siquiera tiene que hacer trabajo de desarrollo de halterofilia porque ya viene muy potente. Y a lo mejor en vez de estarle poniendo 3, 4 bloques a la semana y nada más le puedes reducir a lo mejor 2, 3 y hacer trabajo más de aeróbico o trabajo más de técnica de gimnasia o de capacidad de gimnasia. Entonces también esa es la parte como importante, ¿no? O sea, analizar las necesidades del individuo, porque pues cada persona tiene necesidades totalmente diferentes. claro. Sí, sí, completamente de acuerdo. Entonces ahí es cuando uno desde afuera se da cuenta cuáles son las desventajas de este tipo de programaciones. Y repetimos, no es que descalifiquemos y digamos que no funcionan. Sabemos que funcionan, sabemos que son buenas. eh, Respetamos a la gente que lo programa. O sea, ¿cómo decir, no, es que Rich Froning no sabe? Claro que sabe. Por eso, o sea, tanto sabe que por eso ha sido tantas veces campeón individual, en equipos, sus equipos son muy buenos, sus atletas son buenos, o sea, no estamos diciendo que no funcionen, solamente estamos queriendo que la gente entienda, que la población general entienda que a veces esas programaciones para el grueso de la población no son tan buenas o no nos, o, o a veces pueden ser incluso hasta un poquito, malas por lo que explicamos antes, por el tipo de volumen, por o sea, por todas eh, la adaptabilidad que le tenemos que dar a uno mismo, porque a lo mejor, o sea, y vuelvo al snatch o al clean, lo que ustedes quieran, pero a lo mejor el workout prescrito está con clean 225, 245, 55, 275. Y luego dice opción B, acaba en 225. Y luego yo soy un principiante que trae 185, o sea, ni siquiera para la opción B nos alcanza, ¿sí me explico? Entonces, desde ahí ya, o sea, ya no estamos cumpliendo y ya no es que no está tan buena, ¿no? O sea, pues yo no tengo handstand walk, ya no estás buscando un estímulo, ya podrías hacer otras cosas, o sea, eso es lo que nosotros queremos como dejar claro en este video, que es sabemos que funcionan, sabemos que son programaciones muy buenas, sabemos todos los atletas de talla mundial e internacional que tienen, pero bueno, para el grueso de la población tal vez no sea lo más adecuado y menos para población que busca competir en México, ¿sí? Sí, o sea, totalmente. O sea, al final de cuentas, el, el cuerpo humano, conforme va generando una carrera deportiva, por así decirlo, se va generando adaptaciones, pues obviamente siempre hay que comenzar con el nivel del atleta, ¿no? O sea, no vamos a meter métodos avanzados o técnicas de levantamiento cuando ni siquiera la persona se sabe mover bien, etcétera, ¿no? O sea, se generan, por ejemplo, estos tipos de análisis donde tú puedes ver cuáles son las necesidades del atleta y en base a eso tú ya programar. Y como tú comentas, estos programas pues ya están diseñados para gente que ya domina todas las habilidades, que a lo mejor ya tienen bases aeróbicas amplias, que tienen una masa muscular muy buena, o sea, unas técnicas muy eficientes y simplemente se enfocan en desarrollar más el deporte, más y más el deporte. Pero cuando, por ejemplo, no tienes todas estas bases, o sea, es como dar un pasito para atrás y oye, sabes que hay que entrenar un poco más tradicional a lo mejor, desarrollar esta base aeróbica, desarrollar esta técnica, esta movilidad, que no te duela en los hombros cada vez que haces snatches, o sea, hacer todo este tipo de cuestiones para después, ahora sí, pasar a lo siguiente, o sea, pasar a lo que ya es más competitivo incluso, ¿no? Más volumen también, Más, y más también el tiempo, o sea, yo creo que
no sé contigo, pero por ejemplo conmigo el tiempo promedio por sesión es de 2 horas o 2 horas y media, máximo, ¿sí? Estás hablando de Y que una esta sesión, gente, ajá, una sesión, exactamente. Estás hablando que esta gente de Estados Unidos tiene de 2 a 3 sesiones, de 2 horas y media a 3 horas por sesión. Y dependiendo de los bloques, dependiendo de qué esté trabajando, etcétera, ¿no? Pero, o sea, si solamente de ahí, o sea, si la gente se compara con estos atletas, yo tengo 2 horas y media por sesión, por 5 sesiones. Esta gente tiene 2 horas y media por sesión, por 2 sesiones al día. Entonces, ya desde ahí ya está haciendo 5 sesiones contra 10 sesiones a la semana, ¿sí? Tú estás hablando de 12 20 al 12 mes. horas, 12 horas y media por semana más entre un atleta y otro. 12 horas y media. Entonces, esas son las grandes diferencias y los volúmenes que uno puede meter también, o sea, como programador y como entrenador. No es lo mismo que me digan, oye, yo tengo para hacer 2 sesiones, de 2 horas cada una. Ah, entonces para mí yo puedo el volumen manejarlo, o sea, los gimnásticos meterlos de cierta forma, la parte aeróbica meterla de otra, la parte de fuerza meterla en otra. Entonces, eso ya a uno también le da un abanico mucho más grande, ¿no? Entonces, Exactamente, exactamente. Porque al final, como tú dices, nosotros como entrenadores tenemos que dar esto. Entonces, en base a lo que tú dispones, vamos repartiendo de tal manera de que no vaya a chocar mucho una cosa con respecto a la otra, ¿no? Y entre más tiempo tengan, pues es más fácil hacer esa dispersión, ¿no? De las necesidades. Y otro punto también importante es la recuperación, ¿no? Yo he tenido clientes que me dicen, oye, yo puedo hacer 2 sesiones y cuando revisas estás durmiendo 4 horas, 5 horas y digo, verga, o sea, prefiero que mejor hagas una sesión, duermas al menos 6, 7 horas y que le se estés puede recuperar. y te estés Claro, recuperando y sobre todo como tú comentabas al principio, o sea, yo busco con este bloque esta intención, esta intensidad. Estás llegando a este porque estás cansado. O sea, no me sirve. Y ahí es donde entra la gente y dice, oye, yo estoy entrenando y no estoy mejorando. Sí, pero pues porque entrenas a medio gas. O sea, no es lo mismo claro. ir cansado. Y es que la gente como que piensa en blancos y negros. O sea, Ujú, lo hice o no lo hice? Entonces ujú. dicen, AMRAP 12, estoy bien puteado, cansado, me peleé con mi novia, harto, AMRAP Hice dos 12, rondas. hice 2 rondas. Ujú. Entonces, pero tú, por ejemplo, con la intención y sabías que si estaba recuperado, podría haber llegado a 3, 4 rondas. Entonces, 4 o 5, ajá. entonces Y no el es el, volumen ya cambia un montón, ya se hace el doble o casi el triple. ajá, exacto. Entonces, ponemos a lo mismo, no es blanco y negro, no es hacerlo o no hacerlo, es hacerlo y con qué intención. Claro. Ujú. Pero bueno, entonces ya nos quedan como 5 minutitos. Entonces nada más Cinco, para, ¿eh? sí, cinco, para más o menos darle una conclusión a esto. Ujú. Bueno, como conclusión, eh, creo que uno para empezar con una programación tiene que ser honesto con uno mismo y honesto, me refiero a cuánto tiempo tengo desde haciendo CrossFit, o sea, cuál es realmente mi nivel, o sea, cuál es mi nivel inicial, ¿no? Y no de Este, tiempo, o ajá, sea, inicial, ajá, nada más para, o sea, como, y creo que lo más fácil es decir, ok, si yo me quisiera meter a esta competencia con estos parámetros, ¿dónde estoy? O sea, no es el casi ya lo tengo, sino el que sí tengo, el que puedo hacer un check de las palomitas y decir, aquí sí, aquí no, ¿no? Y ya entrando a eso, ya pues ser muy honesto con el tipo de programación que busco, el tipo de objetivo que busco, ¿no? Y creo que quitarnos un poquito pues lo malinchista de decir, no, es que las gringas son mejores que las mexicanas. Creo que acabamos de dar muy buenos puntos por los cuales no es que sean malas, pero no siempre tienen que ser mejores. O sea, hay muchas programaciones que son muy buenas y tanto así que están dando resultados poco a poco, cada vez se están metiendo más atletas a semifinales, cada vez, o sea, como el nivel ha crecido dentro del CrossFit, los entrenadores de México, creo que poco a poco hemos estado en esa lucha constante de crear atletas, y ahí va, ¿no? O sea, estás tú, está Jordi, está Rafa, está el Panda, está Gibran, está un servidor, o sea, no, y me faltan, me faltan nada más, bueno.
si no aquí me tardo bastante tiempo, pero como de los más conocidos y también el nicho de cada programación. Por ejemplo, creo que yo tengo un nicho más tirado hacia los atletas masters, ¿no? Que manejo de todos, pero, o sea, mm, donde yo más población tengo es máster, entonces eso a mí me hace pues con un poquito más de expertise en ese tipo de atletas, ¿no? Tú con atletas más desarrollados hacia la fuerza, etcétera. Entonces, y volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, no quiero encasillarnos en que no, yo solamente máster, ¿no? Pero yo tengo más experiencia con ese tipo de atletas, tú con los atletas que están más en busca del desarrollo de la fuerza, etcétera, ¿no? Entonces, Ujú. y cada, por ejemplo, creo que, por ejemplo, entrenadores como Gibran son más a buscar el desarrollo de trabajos de equipo, o sea, de muy buenos equipos para cuartos, para semis, ¿no? Obviamente haciendo un trabajo individual muy bueno, ¿no? Sí, Pero totalmente. bueno, eso a lo mejor si alguien algún día le pasa este video a Gibran o a algunos entrenadores que quieran echar una platiquita aquí con nosotros, pues más Con mucho que gusto. bienvenidos, ¿no? Entonces, bueno, Sí. eso es de mi parte, no sé tú, Ferencito. Pues por mi parte, como tú comentas, o sea, y lo dijiste al principio, la adherencia es la parte más importante. Entonces, para partir de esa adherencia, hay que ser honestos. O sea, mucha gente dice, yo quiero entrenar 6 días, pero la realidad, y cuando tú revisas los resultados, es que entrenan 4. Y entonces uno como programador dice, bueno, te estás quedando corto, ¿no? Y no es porque uno le dé flojera programar 6 días, sino, de hecho, es más fácil, como decía hace rato. Entre más días tengas, más puedo repartir. Entre menos días, yo tengo que ser más inteligente al momento de decir qué voy a poner en qué día para que no haya algo faltante. Que no Entonces, haya interferencia también. no haya interferencia. Ajá, exacto. Entonces, ahí la parte importante es que tú seas honesto, porque a lo mejor si tú faltas todos los viernes, yo todos los viernes pongo sprints para el trabajo de umbral, pongo handstand push-up porque no tienes la técnica y pongo un bloque de peso muerto para tu cadena posterior y todos los viernes estás faltando, pues todo, siempre te vas a quedar rezagado en eso, ¿no? Cuando a lo mejor en otros días yo pude haber repartido ese tipo de estímulos si tú fueras honesto, ¿no? En la cantidad. Y otra vez, como tú, para cerrar también el tema de las programaciones, volvemos a lo mismo, no es que no sirvan. O sea, cada, siempre lo hemos dicho, al final la programación muchas veces es personalizada en el sentido de que se ajusta al individuo y esas programaciones también se ajustan a las mismas poblaciones. Entonces, si tú eres una persona que dices, oye, ¿sabes qué? Yo nada más voy a hacer una sesión, voy a juntar todas las sesiones en una sola, esta persona que programó no tenía pensado eso. O sea, tenía programado en segmentarlas en diferentes sesiones para que te recuperes intrasesiones. Entonces, no, nunca va a ser lo mismo. Entonces, trata de buscar una programación que se ajuste a lo que tú realmente puedas hacer, ¿no? Porque al final pues, tiene que ser como un traje, ¿no? Tiene que ser hecho a la medida. Muy bien. Pues muchas gracias a la gente que nos sigue. Compártanos, campanita. Sí, me compartan y Compartan, búsquenos, ahí están las redes sociales, ya las voy a empezar a poner aquí, por favor. la red, Va a aparecer aquí. no, aquí arriba, Aquí porque aquí arriba, es, aquí arriba y aquí abajo. aquí abajo, porque ahí está el Vale. espacio, aquí en la cara de Paco. Hasta luego. Nos vemos.